Clyde te trae el doble espectáculo de delfines. Dos lindos y talentosos delfines harán trucos divertidos y sorprendentes. Dos delfines significan el doble de diversión. Puedes chapotear del 7 de junio al 6 de julio en el Ayala Center. Acércate y muévete para divertirte con el doble espectáculo de delfines de Chugging Pepsi y la bebida Chocolate Fest más genial de la ciudad. ¡Toda la ciudad! Por eso se llama Chocolate.